el aviso por Maestra. Claro que sí, continuamos aquí en Viene por el Aviso, 9 de la mañana, 8 minutos, segunda hora de programa en esta linda mañana necochense y tenemos ya mismo una entrevista porque hace un ratito estábamos repasando las noticias nacionales y uno de los temas era, de acuerdo a lo que indicaba el diario Perfil, una alerta en Juntos por el Cambio, en el espacio de Juntos por el Cambio, por la consolidación de los economistas Spert y Milei, apelando fundamentalmente a un voto entre una gran cantidad de jóvenes. Y dijimos, bueno, vamos a hablar con Javier Milei. Hemos dialogado con Spert hace un par de meses atrás y nos falta hablar con Javier Milei. Y por eso lo tenemos ya mismo en comunicación al economista y, por qué no, también político Javier Milei. Buen día, Javier. ¿Cómo le va? Kimei lo saluda. Buen día, Kimei. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien, Javier. Bueno, primero que nada, preguntarte una opinión sobre este titular del diario Perfil que te lo transcribo textual. Alerta en Juntos por el Cambio por la consolidación de Spert y Milei. ¿Cómo ven la situación política? ¿Ven que están tomando un voto de los jóvenes liberales acá en nuestro país, Milei? A ver, hay varias cuestiones. La primera, es cierto que en lo que es en el segmento etario más joven, te diría, al margen de que puedan votar o no, en lo que es el rango de 15 a 35 años, sí. Hoy claramente hay una gran identificación por parte de la juventud. De vuelta, 15 a 35 años es muy marcado por las ideas de la libertad. O sea, eso es un punto. Por otro punto, hay gente que claramente está defraudada por el accionar de Juntos por el Cargo. Han descubierto que son más de lo mismo, o sea que no hay diferencia con el Frente de Chorros. Y entonces, o sea, están decepcionados, se sienten más afines a las ideas de la libertad y por ende es que básicamente hay alarmas en el caso de Juntos por el Cargo. Por otra parte, también hay, de hecho la nota lo menciona, yo la nota la recibí ayer. Sí. Y están sumamente sorprendidos porque en los focus groups, o sea, aparece, digamos, muy fuerte la idea tanto de José Luis como la presencia mía, y eso es aún en segmentos de muy bajos ingresos. ¿Y por qué se da esto, Javier? Porque el liberalismo no es como como pretenden algunos estúpidos de los círculos liberales de Copetín, que creen que es para la élite. O sea, en realidad el liberalismo ha sido una revolución social, ¿sí?, contra los sistemas totalitarios. Entonces, o sea, justamente, si hay algo que es el liberalismo en su esencia, es una manifestación popular por la libertad. O sea, por lo tanto, querer encerrar al liberalismo en las élites y que de ahí derrame es, bueno, es una estrategia estúpida y que ya ha fracasado antes, ¿no? Y por eso, digamos, o sea, hay dos cosas con eso de que, digamos, de dónde se sacan los votos. Sí. Los votos, a mí me irrita mucho, digamos, los imbéciles de Juntos por el Cargo que se creen que son los dueños de la gente. Sí, o sea, digamos, me parece que la gente tiene su autonomía de poder votar a quien se le dé la gana. O sea, los votos, digamos, o sea, no son de ellos, o sea, es de la gente. O sea, es una visión muy totalitaria creer que los votos son de ellos, ¿sí? Digo, primer punto, o sea, digo, para arrancar la discusión. Sí. O sea, por lo tanto, digamos, cuando, digamos, aparece, digamos, esos argumentos como los de la impresentable de Burrich diciéndome, usted es funcional al kirchnerismo, después de haber escrito cientos de artículos contra el kirchnerismo, de ser el peor crítico del kirchnerismo, ser perseguido por el kirchnerismo, o sea, ser censurado por el kirchnerismo, cosa que también me hizo Juntos por el Cargo, ¿sí?
que me vengan con ese argumento. Pero analizándolo políticamente, dejando de lado los dichos de Patricia Bullrich, pero concretamente le pregunto por lo que fue no su participación, obviamente, sino la participación de José Luis Espert en las últimas elecciones, donde Espert consiguió un número considerable de votos que de alguna manera eran votos que si no hubiese estado Espert hubieran ido para Juntos por el Cambio, eran votos que económicamente, ideológicamente estaban más cerca de Juntos por el Cambio. En ese sentido, ¿no fue funcional Alberto? No, eso es falso. ¿Por qué? No dan los números. ¿Por cuánto perdió? Bueno, obviamente, me refiero, sí, obviamente que en la cantidad total no, pero... A ver, primero los datos. Macri perdió por 7 puntos. Sí. Decir que perdió por culpa de Espert, que sacó 1,5, es falso. Listo, se acabó la discusión. Pero digamos, fueron votos que se les sacaron a Juntos por el Cambio. De vuelta, ¿por cuánto perdió Juntos por el Cargo? Pero respóndame la pregunta, Javier. La pregunta es ¿por cuánto perdió Juntos por el Cargo? Perdió por 7 puntos, Bien, sí. Okay, entonces el problema no es 1,5 puntos. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, lo que hay que entender primero es que los votos no son ni de Macri, ni de Patricia Bullrich, ni de Vidal, ni de Larreta, ni de ninguno de ellos. No, eso está claro. Los votos son de la gente. Los votos son de la gente. Y la gente puede votar lo que se le cante la sí. gana. ¿Sí? Se entendió. Okay, hasta ahí vamos. Perfecto. Primer punto. Entonces, digamos, ese argumento es un argumento totalitario. ¿Sí? La gente vota lo que se le dé la gana. ¿O acaso, digamos, o sea, hay alguien que tiene el dedo para decir está mal o está bien que votes tal cosa? Punto 1. O sea, punto 2, el argumento no tiene sustento numérico. En ese sentido, imagino, Milei, que usted estaría a favor de sacar las PASO también. ¿Qué opinión tiene de las PASO? Mirá, digamos, las PASO en realidad es más, las del año anterior le hicieron muchísimo daño a las otras alternativas, porque terminó generando una polarización previa que terminó perjudicando a las otras fuerzas. Porque ¿cuánto sacó en la primera vuelta Juntos por el Cargo? ¿Qué porcentaje de votos? 35, 36, no recuerdo exactamente ahora. Sacó menos, después subió un poco. Sacó menos, pero entonces, digamos, todos los otros podrían decir, uy, mira todos los votos que me robó Juntos por el Cargo. ¿Me comprendés? Y eso, y además lo favoreció, porque ¿sabes todos los carguitos que se repartió Juntos por el Cargo al sacar el 41% de los votos? Sí, por eso pregunto y digo, de acuerdo a una mirada liberal, lo lógico sería eliminar las PASO y que haya directamente elecciones generales, tendría más sentido, por eso parece, a ver, en realidad las PASO, o sea, a ver, ¿a dónde aparece todo este problema? Esta reforma la hace Kirchner después que, metido en una lista, Kirchner, Scioli y Massa pierde contra de Narváez. 2009, exactamente. Bien, ¿y por qué pasa esto? Kirchner dijo, no, esto no me pasa más. Entonces, ¿qué arma? Las PASO que es una suerte de encuesta 1 a 1, ¿sí? Que le permite al insider, o sea, al que está en el poder, dirigir los cañones para mejorar los resultados de una elección, lo cual además es de una competencia desleal monstruosa. Sí. Pero al margen de ese problema, que es de la competencia desleal monstruosa, hizo otra cosa que también es mucho más grave, que es que prohibió el financiamiento, reguló el financiamiento de las campañas. Entonces, el tipo que viene de afuera no tiene forma, digamos, de conseguir financiamiento, digamos, más allá de algunas determinadas formas, ¿sí? Que te pone un techo muy bajo de cuántos fondos podés conseguir, mientras que los chorros que están adentro consiguen los 100 palos verdes para ser presidente. Volviendo, Javier, a la pregunta inicial de este tema de por qué han ido sumando votos principalmente en una franja joven, tanto usted como José Luis Espert. Un poco lo planteó a partir de la frustración de los jóvenes ante los políticos tradicionales, ante los insiders. ¿Qué otro argumento ve para este apoyo de los jóvenes hacia sus figuras? Yo creo que el elemento esencial que impulsa todo esto es que tanto José Luis, durante muchísimos años, y en mi caso por una cuestión etaria, digamos, menos, hemos dado durante muchísimos años una batalla cultural.
Y eso, digamos, de a poco ha entrado en la gente. Y la gente está descubriendo que el camino de la prosperidad es la libertad. Aparte, si vos tenés dos economistas que sistemáticamente te dicen va a pasar esto y pasa, va a pasar esto, pasa, va a pasar esto y pasa, digo, y que no solo te gana en términos lógicos el debate, sino que además te revienta empíricamente, y después cuando llega el momento de la aplicación, digamos, también tiene razón, bueno, digo, si no lo querés ver es porque sos ciego, o sea, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿me comprendés? Entonces, si vos agarrás, digo, no voy a hablar del track record de José Luis, voy a hablar del mío, desde el 2010 hasta ahora, digamos, el track record está impecable. Va a pasar esto y pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar en Argentina? Primero que nada, ¿qué análisis hace Javier Milei de este año de gobierno que lleva Alberto Fernández? Un año de gobierno muy particular por la pandemia. ¿Y qué es lo que puede pasar en el 2021? Fíjate esto, es muy interesante. Hay un libro mío de publicación reciente, digamos que ya se agotaron las dos primeras ediciones. Y no son ediciones de 500 libros, son grandes. ¿Cómo se llama el libro, primero que nada? Pandenomics. Pandenomics, perfecto. ¿Sí? Entonces, en ese libro yo predigo todo lo que está pasando. O sea, está escrito, o sea, no necesito... O sea, los videos de inicio del año cuando arrancó la cuarentena, ¿sí? Digamos, y lo que dije en cada momento, o sea, Argentina va a tener la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. Tenemos una caída del PBI, digamos, que supera la caída del PBI del año 2002. Sí. Tenemos un nivel de desempleo, en el 2002 tuvimos 25, hoy tenemos 13, pero corregido por el efecto de desaliento tenés 29. La pobreza, digamos, hoy está en torno al 50%, en aquel momento fue en el 55%, pero hoy tenés un descalabro monetario que puede derivar en un proceso inflacionario que puede llegar hasta ser una hiperinflación y llevar la cantidad de pobres al 75%. Por lo tanto, o sea, digamos, tenés un desastre social. O sea, a la cuestión económica, digamos, o sea, tenés una cuestión social y además tenés que Argentina es según como lo mides, es el cuarto o el sexto país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Sí. Argentina está entre los 3 países que más caen del mundo, Argentina está tercero en el ranking de inflación del mundo, Argentina está segundo en el índice de miseria, Argentina está en una situación verdaderamente muy complicada. Ese es el primer punto. El segundo punto es para adelante, o sea, la recuperación en todo el mundo tiene forma de B corta, y eso también está en el libro, anticipando que iba a ser en B corta, cuando todos hablaban de la U, de la L, no sé de qué cosa, ¿sí? Bueno, digo, eso también está en el libro. Y una de las cosas que yo explicaba es que en el caso de Argentina, digamos, la B corta, ibas a tener un problema con el brazo derecho, le ibas a estar amputando un parte del brazo derecho. ¿Por qué? Porque vos podés tener la recuperación en B en tanto y en cuanto vos no dañes el sistema productivo. Si vos mandaste miles de empresas a la quiebra, si vos destrozaste 3,6 millones de puestos de trabajo, y bueno, negro, tenés un problema, ¿qué querés que te diga? O sea, no vas a poder volver al mismo nivel. O sea, de hecho, digamos, ¿cuál es la hipótesis del gobierno en el presupuesto? Y que nos vamos a expandir al 4,5 sistemáticamente, o sea, con lo cual vamos a tardar un montón de tiempo de recuperar todo lo que venimos cayendo. Pero el problema, ¿cuál es en Argentina? Argentina no crece desde el 2011, ¿me comprendés? Sí, sí. O sea, si vos tomás 2011, 2020, la caída del PBI es de 1,6% año a año. O sea, todos los años cae 1,6%. Sí, sí, que se suma a una caída récord de este año. Sí, exacto. Por eso si vos limpiás este año, entonces la caída es 0,5. Sí. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que, ¿pero qué quiere decir esto? Que Argentina tiene problemas de crecimiento desde hace 10 años. O sea, y eso es consecuencia de un tamaño del Estado que hace inviable el sector privado. ¿Y cómo lo quiere arreglar el gobierno de imbéciles? Subiendo los impuestos. Subiendo los impuestos y aumentando el Estado. Listo, ok, vamos a ser más pobres. ¿Qué inflación prevé para el año próximo, Javier? No, digamos, yo no hago pronósticos numéricos. Lo que digo es que dado el exceso de oferta de dinero como consecuencia de ampliación de la oferta de dinero por financiamiento del déficit fiscal, cuasi fiscal, la caída de la demanda de dinero y la caída del nivel de actividad económica y los rezagos de la política monetaria, desde mi punto de vista, el año que viene la inflación va a ser más alta que la de este año.
Seguramente. Bueno, he visto algunos analistas haciendo análisis de un 50% aproximadamente, otros que son por ahí más pesimistas al respecto. Me interesa mucho saber, Javier, cuál es su opinión respecto al dólar. ¿Qué haría si mañana le toca hacerse cargo del país? Vamos a jugar un poco y hacer una situación hipotética. Mañana Javier Milei es presidente o es ministro de Economía. ¿Qué haría con el dólar? Aclaremos varias cosas. O sea, yo soy candidato a diputado nacional por la capital federal. Está bien, por eso le digo jugando un poquito, ¿no? En una situación hipotética. Claro, bueno, está bien, pero Dios. Sí, sí. Las presidenciales en el 2023, para la lógica de lo que es Argentina, es el hiperlargo plazo, ¿sí? Y digamos, o sea, que me llamen para ser ministro de Economía, o sea, es como que es una apuesta... No lo veo muy cercano a Alberto Fernández, no veo mucha chance de que lo llame para ser ministro de Economía, pero bueno, vamos a suponer eso. ¿Qué recomendación le haría a Alberto Fernández? Ahí vamos. Es que no la va a tomar. O sea, ¿sabes cuál es el problema? Es que vos no te podés sentar con los orcos. O sea, suponete que me llamara Alberto Fernández. Lo primero que le tendría que decir es que eche a todos los que tiene alrededor, porque son todos unos inútiles que son parte del problema y no son parte de la solución. Bien. Y esto no lo va a hacer. Sí. Y económicamente, concretamente, ¿qué medidas tomaría? Y Mirá, vuelvo a preguntarle por ahí por el dólar. Lo que tiene que hacer Argentina para salir de la miseria es abrazar la idea de la libertad. Eso va en contra de los intereses de los políticos. Por lo tanto, digamos, el primer problema que tenés es un problema de incompatibilidad e incentivo. Sí, estructural. Bueno, claro, o sea, y solamente, digamos, esto puede llegar a pasar que convoquen a alguien con mis ideas en una situación de una crisis muy profunda y que se vean... obligados por la situación. Acorralados directamente, más que obligados. Sí. En ese contexto, digamos, o sea, tanto José Luis como yo, eso hemos explicado en nuestro programa de gobierno, tiene distintas fases, son un conjunto, porque hoy no hay, digamos, el plan que vos tenés que hacer, tiene que ser un plan con la perspectiva de largo plazo. Y lo que hay que saber, digamos, que no hay dilema entre el corto y el largo plazo, porque el corto plazo y el largo plazo empiezan el mismo día, empiezan hoy. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. Entonces, cuando vos comprendés eso, decís, bueno, a ver, ¿cuáles son las reformas estructurales y cómo las secuencializás? Bueno, hay lo que se llaman las reformas estructurales de primera generación. Las reformas estructurales de primera generación son reforma del Estado, que eso implica drástica caída del gasto público en todo lo que tiene que ver con el choreo de la política y todas las cosas que son fuente de la ineficiencia de la política, ¿sí? Sí. Que vos podés ahí tocar 10 puntos del PBI en gasto público sin afectar ni planes sociales, ni empleados públicos, ni jubilados. Eso te permite bajar la presión fiscal, pero lo tenés que hacer manteniendo el orden de de la sustentabilidad de la deuda. Entonces, esa reducción de impuestos vos la tenés que poner al servicio de que las empresas puedan acumular capital, de modo tal que se cree empleo. O sea, ahí tenés la idea conceptual de la reforma tributaria. Sí. Una vez que vos le bajaste la presión fiscal a las empresas, tenés que avanzar en lo que es la reforma laboral hacia adelante. O sea, vos no podés tocar los derechos adquiridos. Pero como tenés 6 millones de personas que trabajan, digamos, fuera del sistema... en blanco. En blanco, entonces, digamos, tenés que construir un nuevo aparato legal que les dé contención, que no es el que tenemos hoy, claramente, que es una máquina de generar desempleados. Una vez que vos haces eso, que tenés un Estado chico, pagable, digamos, y que no destruye valor, y vos tenés leyes laborales que permitan flexibilidad en el mercado laboral, eso lo que hace es que vos puedas abrir la economía y ser competitivo sin que se traduzca en una miseria. Porque si vos abrís la economía y no modificás la presión fiscal, te va a caer el salario real. Si se cae el salario real, tenés una explosión de pobreza. Si esa explosión de pobreza vos la querés atacar con las leyes laborales que tenemos hoy, tenés una explosión de desempleo. Te vas a un desastre social. ¿Sí? La otra alternativa es que, digamos, sostengas las cuestiones laborales, abrir la economía y terminaste quebrando las empresas, con lo cual, digamos, o sea, que es lo que, por ejemplo, te pasó con Martínez Dios. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso, digamos, estas 3 reformas con esta secuencia. ¿Por qué? Porque eso lo que después te permite es crecer durante muchos años a alta tasa de crecimiento.
Y ahí vos podés empezar a hacer las reformas de segunda generación. La reforma de segunda generación es la reforma previsional, ¿me entendés? Pero de modo tal que el crecimiento te permite hacer la reforma sin lesionar los derechos sí, de los ya actuales. adquiridos, exacto. Exacto. Otro punto más es, vos podés bajar la plantilla del Estado, pero con retiros voluntarios. O sea, vos no echás a nadie. La gente decide irse a otro lugar porque gana más plata. Y después los planes sociales los convertís en trabajo. Entonces, vos salís de esa situación dándole dignidad a la gente y no condenándola a la pobreza, a la miseria o a la muerte. ¿Me comprendés? O sea, cosas que a los políticos, fíjate que no les interesa, porque ahora tienen que hacer un ajuste, porque si no saben que esto les explota la cara y prefieren dejar, digamos, sin morfar a la gente con tal de no tocarla de ellos, ¿sí? Pero no solo eso, ahí vos tenés lo que es una reforma de segunda generación, también tendrías que buscar en algún momento de esta transición, ¿sí?, hacer la reforma del sistema de coparticipación, ¿sí? Digamos, desde mi punto de vista, yo lo eliminaría directamente. Obviamente que tenés que también avanzar en una reforma del sistema educativo, tenés que avanzar en una reforma del sistema de salud, digamos, o sea, porque está claro que nos robaron, ¿sí? Con el verso de con la democracia se come, se vive, se educa y se cura, digamos, o sea, vino una crisis, o sea, y sucede que no, ¿cómo es? El sistema no estaba preparado. Terminó colapsando y finalmente estamos entre los peores países. ¿Y entonces qué se le gastaban? Bueno, fíjate lo criminal que fueron, porque como se quedaron con menos guita, como consecuencia de la cuarentena cavernícola, reventando los ingresos de las empresas, ¿qué hicieron? No dejaron de gastar en ellos, o sea, la de ellos no la tocaron. Sí. Aprovecharon para incrementar el aparato clientelístico, sí, les encantó la idea de 8.970.000 IFES, les encantó, dijo, mirá, todos los votos que me voy a llevar, ¿sí? Lo único que hicieron fue algo de obra pública, porque es de donde pueden robar, y lo que era el método científico, que tenía que ver con, digamos, aparte de esa obra pública, compensando lo que no hicieron durante los últimos 37 años de democracia, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, el método científico que consta en hacer testeos, no hicieron testeos, ¿por qué? Porque los testeos había que importarlos y de ahí no podían robar. Eran muy caros. Entonces prefirieron que la gente se muera con tal de que ellos siguieran choreando. Me quedé, Javier, con el tema de la coparticipación. Dijiste que vos eliminarías la coparticipación. ¿Por qué la eliminarías? Porque hay zonas del país que están claramente... Mirá, hay varias cuestiones. Mirá, la Constitución original de Alberdi no establecía coparticipación. No, se estableció en 1930 más o menos, empezó a establecerse, no recuerdo exactamente la fecha. En realidad ahora. La que nos rige ahora es del 73. Sí. ¿Sí? Modificada por Alfonsín en el 88. Cuando se hizo la de, o sea, porque hay una cuestión de que se llama correspondencia fiscal. Exacto. ¿Entendés? Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos tenés que gastar la tuya, que vos sabés lo que te costó ganarla, la cuidás. Ahora, cuando vos gastás con la billetera del otro, que se joda, ¿me entendés? Y encima a punta de pistola, olvidate. ¿Me comprendés? Sí. Bueno, eso sí. Pero por ahí la pregunta apunta a la coparticipación, eliminar la coparticipación, digamos, ¿no beneficiaría demasiado por ahí a algunas provincias ricas y perjudicaría a algunas provincias más pobres? La pregunta es, ¿vos creés que se enriquece el pobre empobreciendo al rico? Habría que ver, por ahí habría que buscar alguna solución intermedia entre eliminarla por completo y dejarla como está, que claramente, a ver, nosotros vivimos acá en Buenos Aires y claramente la coparticipación perjudica a la provincia de Buenos Aires. Lo voy a hacer más fácil. ¿Vos estás a favor de que se le robe a una persona para que alguien la reparta a su discreción? No voy a responder eso, Javier, de la respuesta por sentada. Si es lo que está en el fondo de la pregunta. ¿Por qué? Porque justamente la redistribución del ingreso en cualquiera de sus variantes, sea entre individuos, o sea, entre personas, o entre zonas geográficas, o en lo que quieras, implica robarle a uno para dárselo a otro, y eso implica un trato desigual frente a la ley sumado a un robo. Bien. Entonces, quiero ir a cosas que todavía me importan muchísimo más. A ver. La coparticipación en su formato original, con este criterio de la justicia social en la coparticipación, ¿a quién perjudicó principalmente?
a Buenos Aires, Por eso digo. porque Buenos Aires aporta 40% del PBI, ¿sí? Y le devolvían 28. ¿Hasta ahí vamos? Está claro que hemos sido los más perjudicados. No, pero pará, porque esto sigue, porque es peor todavía. En el año 88, el hijo de remil puta del fracasado hiperinflacionario de Chascomús, que se fue como una rata. Sí. ¿Sí? Raúl Alfonsín, vamos a decirlo. Exactamente. ¿Sí? Y el señor Antonio Cafiero, el abuelito de Cafierito, o sea que quiere decir que venimos 3 generaciones soportando a estos pelotudos, ¿sí? ¿Sabés lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuánto recibe hoy de coparticipación Buenos Aires? No recibe 28, recibe 22. Sí. Bueno, esos 6 puntos que perdió Buenos Aires en el año 88 a instancias de Cafiero y Alfonsín, ¿sabés por qué pasó? ¿Por qué, Javier? Porque Cafiero le entregó puntos de coparticipación a distintas provincias para que la interna peronista lo cagaran a Menem. Claro. ¿Ok? Digo, uno tiene que tener un contexto. Ahora, ¿sabes lo que está pasando? Están quebrando la provincia de Buenos Aires, la están haciendo un desastre, ¿me comprendés? Entonces la pregunta es, ¿estamos de acuerdo que los pobres de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, financien a hijos de puta como Infran o al mierda de Capitanich? Está claro, Javier. Última pregunta, pues ya nos hemos extendido, hace media hora que estamos charlando, te agradecemos por supuesto por esta predisposición. Por ahí un poco volviendo al tema de la inflación, ¿es posible controlar la inflación sin emitir y sin endeudarnos? A ver, el punto es el siguiente, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El problema con la política monetaria es que actúa con rezagos. Entonces lo que vos haces hoy lo vas a ver dentro de 18 meses. Tal cual. Entonces, digamos, eso vos sabés que eso tiene un problema no menor. Eso está explicado en un libro de Alan Blinder que se llama El Banco Central, Teoría y Práctica. Y el tipo explica lo ingrato que es la tarea del banquero central, ¿no? Ponete que vos tenés un banquero central que es un genio. Sí. ¿Sí? El tipo es un genio, ¿eh? Sí. Y le pega a la perfección en los rezagos y todo. Entonces el tipo empieza a ver que acá a 18 meses se empieza a acelerar la tasa de inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apretar la política. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El tipo empieza a apretar la política monetaria y todo el mundo lo va a empezar a cagar a puteada porque estás apretando la política monetaria. Si no hay índice, ¿qué va a haber inflación? En la política monetaria perfecta, sí, vos tendrías que la tasa de inflación es siempre la misma como objetivo, y lo que varía es fuertemente el tema de los instrumentos. Cada vez que vos, o porque emitís o porque apretás, en el caso que hice antes, por apretás, ¿sí? O si ves la deflación porque emitís, bueno, vas a ser criticado. O sea, ¿me comprendés que el banquero central perfecto sería... Pero sí, sería insultado acá, sí. Entonces es difícil, digamos, hacer la política monetaria, pero ¿qué es lo que demostró el mundo? Bueno, digo, la evidencia empírica sostiene que la inflación es siempre todos los fenómenos monetarios. Aquellos países que aceptaron esa idea son la gran mayoría de los países del mundo que no tienen inflación. ¿Quiénes son los que no aceptaron eso? Argentina y Venezuela. Bueno, listo, está todo dicho. Hablando de países del mundo, ¿qué país del mundo o el modelo económico de qué país del mundo admira, Javier? Los que tienen mayor libertad económica. ¿Por ejemplo? Ahí, digamos, vos podés incluir, por ejemplo, Hong Kong, bueno, si logran zafar de las atrocidades de los chinos, ¿sí? Tenés Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, ¿sí? Son todos países que cuando abrazaron las ideas de la libertad, les fue bárbaro. Digo, el más emblemático de los nuevos ricos, por decirlo de alguna manera, es Irlanda, ¿no? Irlanda, el país más miserable de Europa, abrazó las ideas del liberalismo en 35 años, no solo que se convirtió en un país desarrollado, tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Sí, y está mejor que el Reino Unido incluso. No tenga duda. Javier, ¿conoce Necochea? Mira, vos sabés que yo he ido a Necochea de muy chiquito, porque mi abuela materna, el ser humano más maravilloso que conocí en mi existencia junto a mi hermana,
Sí. Vivía en Mar del Plata. Ah, acá cerquita, estamos Mi acá a 100 mamá, kilómetros. Claro, y mi mamá de hecho es de Mar del Plata, y mi abuelo, bueno, digamos, trabajaba de visitador médico. Claro. Entonces, él, digamos, si bien estaba con base en Mar del Plata, él hacía todos los países, los distritos de la costa. Claro, sí. Estoy Los municipios, distritos de la costa. Claro. Y entonces, o sea, he ido, digamos, a todos esos lugares he estado, porque cuando yo iba para estar con ellos, y a mi abuelo le tocaba viajar, viajaba con él y le hacía compañía. Pasaban por acá por Necochea. Bueno, desde ya decirle, obviamente, Javier, que lo esperamos en cualquier momento. Sería un gusto tenerlo acá en la radio y que pueda visitar acá las hermosas playas que tenemos en Necochea. Sin lugar a dudas, porque voy a estar, Bien. Voy a ir, porque de hecho con José Luis en un tramo vamos a ir a presentar el libro de José Luis en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y la campaña política entonces, la carrera política, cómo continúa? Candidato a diputado el año próximo. Digo, en principio voy a tratar de que, digamos, algunos periodistas, no estoy diciendo por vos, sino por el que escribió la nota, que no me mientan con los números de cuánta gente, por ejemplo, fue a mi cumpleaños. ¿A vos te parece que si las colas de selfie tenía 5 cuadras de cola y eran colas robustas? Sí. ¿Esos son 500 personas? Y no, evidentemente no. No vi la foto, no puedo opinar, no puedo decir nada, pero 5 cuadras, 500 personas no son desde ya. Claro, por eso te digo, o sea, no solo que llenamos la plaza, sí. Y aparte están las fotos, o sea, ¿me entendés? Sí. Y la cola, nosotros hicimos una plaza que se llama Plaza Holanda, que queda en la calle Oro, sí, en realidad más para el lado del Monumento de los Españoles, y Libertador. Mirá qué lugar, ¿no? Justo. Oro y Libertador, o sea, más liberal imposible. Más simbólico imposible, claro, sí. Y cuando terminé de dar mi charla a mis seguidores, ¿sí? La cola llegaba hasta el puente Juan B. Justo. Son 500 metros. En 500 metros, o sea, con colas gruesas, me vas a decir que había 500 personas. Que aprendan a hacer las cuentas. Claramente había más. Bueno, veremos entonces, Javier, cómo continúa. Seguramente el año que viene, el año próximo, entonces iría como candidato a diputado junto con Espert, lógicamente. José Luis va por provincia de Buenos Aires. Claro. José Luis, sí, es cierto, hablamos hace un par de meses y él ya ha iniciado, de hecho, una gira virtual, una gira vía Zoom y estuvo acá en Necochea. Sí, recorrió los 138 municipios, 139, Sí, digamos. Sí, 35. Todos. Hizo Zoom con todos. Una cosa verdaderamente espectacular. Javier, le agradecemos por esta comunicación, por estos minutos. Ha sido una extensa entrevista y bueno, en algún otro momento probablemente lo volvamos a molestar para seguir ampliando un poquito sus consideraciones políticas y económicas sobre nuestro país. El agradecido soy yo, digamos, por el respeto con el cual, digamos, hemos abordado los distintos temas. Abrazo grande. Abrazo gigante. Chao. Ahí pasaba la palabra del economista y político Javier Milei, analizando un poco la situación económica en nuestro país.